A continuación, la charla de cáncer colorectal, dictada por el doctor Paul Cuello Granda, gastroenterólogo de la unidad operativa. Ya, gracias, doctora Valeria. Un agradecimiento especial para la doctora y bueno, para todo el equipo de médicos acá del dispensario. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es el cáncer colorectal. Es una entidad común acá en nuestro medio, ¿sí? Por lo tanto, la detección sistemática del cáncer colorectal puede reducir la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la enfermedad. Los datos han llevado a la recomendación de llevar a cabo la detección sistemática del cáncer colorectal como un componente estándar de la asistencia de salud. Tanto el cáncer de colon como el cáncer de recto comparten muchas características en común, ¿sí? Y esto es importante, la mayoría de los cánceres colorectales se desarrollan lentamente durante varios años. Es decir, para ver un cáncer de colon y de recto tiene que haber una lesión premaligna. Y como vamos a ver después, las lesiones premalignas se hacen en varios años, la evolución y el desarrollo de estas lesiones, ¿sí? En general, el riesgo del cáncer colorectal durante la vida es de aproximadamente 1 en 20, es decir, entre el 5 al 6% aproximadamente. El riesgo es ligeramente menor en las mujeres que en los varones. Y aquí está lo importante, lo que les decía, antes de que se origine un cáncer, tiene que haber un crecimiento de un tejido, de un tumor, hablemos de un pólipo, que puedan transformarse luego en cáncer. Aún así, por eso vamos a conversar unas poquitas palabras sobre los tipos de pólipos, ¿sí? El pólipo hiperplásico, que por lo general no son precancerosos, aunque algunos autores consideran precancerosos cuando estos pólipos crecen en el colon ascendente. Y los pólipos que por ahí tenemos que tener un poquito más de cuidado son los pólipos adenomatosos. Estos sí pueden transformarse en cáncer, ¿sí? Ya que tenemos tres tipos de pólipos adenomatosos: el adenoma tubular, el adenoma velloso y el túbulo velloso. Siempre teniendo cuidado, sobre todo del adenoma velloso, que este tiene más posibilidad de riesgo de hacerse un cáncer a nivel del colon, ¿sí? Y otra cosa importante, la secuencia del adenoma al carcinoma se encuentran por lo general de 7 a 10 años. Es decir, nosotros tenemos pacientes acá que vienen con una colonoscopía, que han tenido un pólipo de 2 a 3 milímetros, que se le saca todo el pólipo y es hiperplásico, ¿sí? A ese tipo de pacientes, por lo general, los controles tienen que ser a los 5 años o hasta los 10 años, ¿sí? Porque esos pólipos poco se hacen cáncer y dependiendo de lo que les decía antes de la ubicación de estos pólipos. Y hablando ya sobre el cáncer de colon, vamos a darle unas poquitas palabras. Tenemos algunos tipos de cáncer a nivel del colon, pero el que más nos tenemos que enfocarnos es en el adenocarcinoma, que corresponde al 95% de los cánceres colorectales, ¿sí? Estos comienzan en las células que forman glándulas, que producen mucosidad, ¿sí? Y estos que sirven lógicamente para lubricar el interior del colon y del recto, ¿sí? Otros tipos de tumores a nivel del colon tenemos los carcinoides, ¿sí? Estas se originan sobre todo en las células especializadas productoras de hormonas del intestino, ¿sí? Hay los tumores, hay los otros, por ejemplo, los linfomas, que son poco frecuentes, ¿sí? Son cánceres de las células del sistema inmunológico que se forman en los ganglios linfáticos, pero que también pueden comenzarse a desarrollarse a nivel del colon o del recto. Los sarcomas son otro tipo de cánceres muy raros a nivel del colon. Estos, por lo general, pueden comenzar a nivel de los vasos sanguíneos, así como el tejido muscular y conectivo del colon. Estos, como les decía yo, son muy poco frecuentes. Entre los factores de riesgo del cáncer colorectal, ¿sí?, tenemos la edad avanzada, los antecedentes familiares, ciertas condiciones hereditarias,
los factores dietéticos, la falta del ejercicio, el alcohol, el tabaco y estilos de vida sedentarios. Algunos de estos factores, como el envejecimiento, lógicamente no pueden cambiarse. Otros, como la dieta, ¿sí?, requieren una educación pública y masiva para modificar los hábitos. En los últimos años se han demostrado claramente que el número de personas que desarrollan y mueren por cáncer colorectal pueden reducirse de forma drástica mediante una detección y vigilancia adecuadas. Desarrollando un poquito los factores de riesgo, ¿sí?, sobre todo en la edad, los hombres y mujeres mayores de 50 años, sin antecedentes patológicos, son considerados en riesgo de padecer cáncer colorectal, siendo el riesgo similar por lo general en ambos sexos. Entonces, la edad a partir de los 50 años, ¿sí?, es un factor de riesgo. A pesar de que el riesgo también puede estar presente por debajo de dicha edad, más del 90% de los pacientes con cáncer colorectal tienen 50 o más años, ¿sí? Los factores que aumentan el riesgo incluyen los antecedentes de primero o segundo grado, ¿sí?, en lo que es la familia, la polipomatosis adenomatosa familiar, el cáncer colorectal hereditario no de acuerdo a poliposis, ¿sí?, la historia personal de enfermedad inflamatoria intestinal, que bueno, acá en nuestro país es poco frecuente, ¿sí?, los pólipos adenomatosos o el cáncer colorectal. Las personas de raza negra también tienen tasas de incidencia y de mortalidad de cáncer colorectal más alta en comparación con los grupos raciales. Las personas con diabetes mellitus tipo 2 tienen un riesgo aumentado de padecer cáncer colorectal, ¿sí? Y la relación, lógicamente, que hay la alimentación, el peso y el ejercicio es una de las más fuertes para cualquier tipo de cáncer. El alto consumo de carnes rojas, procesadas, puede aumentar el riesgo de cáncer colorectal. Una alimentación con alto consumo de vegetales, verduras, frutas, granos integrales han sido asociados a un menor riesgo de cáncer colorectal. La inactividad física, mayor probabilidad de cáncer. Si tiene un exceso de peso, ¿sí?, también el riesgo es mayor. El cigarrillo y el alcohol aumenta la probabilidad de padecer y de morir de cáncer colorectal, ¿sí? La vitamina D, la ingestión de calcio podrían reducir el cáncer colorectal, pero no es una indicación para un paciente que tiene riesgo de cáncer dar la vitamina C o dar el calcio o dar analgésicos, ¿sí?, porque los que consumen AINES, sobre todo aspirina, también tienen menos riesgo, de padecer cáncer. Hablemos un poquito sobre la patogenia, ¿sí?, del cáncer colorectal. Esto se debe fundamentalmente en alteraciones secuenciales en los genes reguladores del crecimiento, como el APC, el gen KRAS y el TP53, ¿sí? Esta vía constituye el 85% de los tumores colorectales, que se originan, a su vez, como ya hemos dicho, en pólipos adenomatosos preexistentes. Hablemos un poquito sobre los genes implicados, ¿sí?, en el cáncer colorectal. Pueden dividirse en tres categorías. Los genes supresores de tumor, que son los que regulan por decremento las vías de estimulación del crecimiento normal. Los protooncogenes, que favorecen el crecimiento celular normal y la proliferación. Y los genes para la reparación del ADN, en donde estos lógicamente mantienen la integridad del genoma. Cualquier alteración, cualquier mutación a nivel de estos genes puede ser causa para el crecimiento y el desarrollo a nivel del colon del cáncer. Lo que habíamos hablado ya un poquito, que existe una clara evidencia de que la resección de los pólipos seguida de la vigilancia colonoscópica reduce la incidencia del cáncer colorectal. Los intervalos de seguimiento de la vigilancia requeridos pueden ser más largos de lo pensado previamente, ¿sí? Por lo general nosotros tenemos que a los pacientes
hay que hacer una estratificación, ¿sí? En bajo, en medio o en alto riesgo, ¿sí? Luego de presentar alguna lesión ya premaligna. Por lo general, aquí el enema de Vario o el colon por enema ha demostrado ser siempre menos efectivo en la detección de pólipos en la fase de seguimiento y sobre todo pólipos menores a 1 centímetro. Y los objetivos de la vigilancia después de una cirugía, ¿sí? Son los mismos de un paciente que ha sido polipectomizado, ¿sí? Y los pacientes, sobre todo con enfermedad inflamatoria intestinal, tienen que hacerse cada 1 o 2 años, ¿sí? En donde puede ser detectado un cáncer incipiente y las displasias, ¿sí? En este tipo de pacientes. Por lo general, a las pacientes, a las personas sintomáticas, se les debe indicar la realización de estudios diagnósticos. Lógicamente que el antecedente personal y familiar deben ser evaluados y un test positivo requiere una colonoscopía y la puesta en práctica del seguimiento que ya vamos a indicar un poquito más adelante. Sobre las guías de tamizaje es importante, ¿sí?, que a todo hombre y mujer mayor de 50 años, nosotros como médicos debemos ofrecerles la posibilidad de diagnosticar la existencia de pólipos y aún más de cáncer mediante estas opciones. Uno, la sangre oculta en materia fecal, ¿sí? Ahora hay un test inmunohistoquímico que es mucho mejor, que no depende de la dieta, ¿sí?, ni de la toma de medicamentos. Este examen por lo general tiene que hacerse cada año, ¿sí? La rectosigmoidioscopía cada 5 años, juntamente o preferiblemente con la combinación de un examen de sangre oculta en materia fecal, ¿sí?, la colonoscopía cada 10 años o el enema de Vario con la rectosigmoidioscopía cada 5 a 10 años. Y a personas con parientes en primero o segundo grado con cáncer colorectal o con personas o pacientes con pólipos adenomatosos con menos de 60 años, debe ofrecerse la posibilidad de tales opciones, empezando la exploración a la edad de 40 años. Lógicamente, esta patología que es rara acá en nuestro país, el cáncer colorectal no asociado a pólipos y la poliposis adenomatosa familiar precisa un asesoramiento genético con un posible test genético y la vigilancia siempre a edades más tempranas. De esto ya vamos a profundizar un poquito más adelante. Siempre después de haber realizado la resección del pólipo adenomatoso, debe iniciarse un programa de seguimiento por colonoscopía, ¿sí? En general, la mayoría de pacientes pueden tener el primer seguimiento por colonoscopía 3 a 5 años después, dependiendo del número y de la patología de los pólipos, ¿sí? Algunos pacientes requieren estudios más precoces, como ya habíamos dicho antes, ¿sí? Sobre los métodos de screening, tenemos la sangre oculta en materia fecal, la rectosigmoidioscopía, la combinación de sangre oculta en materia fecal y sigmoidioscopía, la colonoscopía, el enema de Vario, la colonoscopía virtual, el test del ADN fecal y la videocápsula endoscópica. Vamos a hablar un poquito de cada una y sobre todo lo que acá en nuestro país, sí, nosotros utilizamos. La sangre oculta en materia fecal, por lo general, debe incluir el análisis de dos muestras de entre 3 muestras seriadas de la materia fecal. Lo que les decía, el test inmunohistoquímico, ¿sí?, es mucho mejor porque no depende de la alimentación, no depende de medicamentos que estemos tomando, ¿sí? Lógicamente, este examen, digamos, de la sangre oculta en materia fecal, no el inmunohistoquímico, puede dar falsos positivos, como por ejemplo una angiodisplasia, la dieta en carnes rojas, el uso de aspirina, ¿sí? En cambio, el inmunohistoquímico no depende de estos factores, ¿sí? Por lo general, entre el 15 al 33%
la sangre oculta en materia fecal da una reducción del riesgo de muerte por cáncer colorectal, y si realiza cada año, y si es que es positivo, realizarse una colonoscopia total, ¿sí? Lógicamente, este método puede pasar por alto muchos pólipos, algunos cánceres, lo que decíamos puede dar un falso positivo, requiere limitaciones de la dieta, ¿sí? Y lo que es importante, si sale positivo, si es que nosotros hacemos bien el examen de sangre oculta, tiene que ser necesaria una colonoscopia, ¿sí? La prueba inmunoquímica fecal, lo que ya habíamos hablado, no depende de restricciones a medicamentos o alimentos. Lógicamente, si sale positivo, tiene que realizarse una colonoscopia, y por lo general, cada año tendrá que hacer el examen, ¿sí? El colon por enema, ¿sí? Un pero de este examen es que tiene una baja sensibilidad para pólipos menores de 1 centímetro, sobre todo en el 48% de los casos. Por lo general no está recomendada para screening del cáncer colon rectal, y si se realiza debe hacerse cada 5 años, ¿sí? Y cualquier hallazgo realizar una colonoscopia total. ¿Qué es lo que puede, es un poquito también complicado en este examen? Es que requiere una preparación total del intestino, ¿sí? Lo bueno es que puede observarse todo el colon, es relativamente seguro, no requiere sedación, puede haber también algunos resultados falsos positivos, y lo malo es que no puede hacerse terapéutica, o no puede extirparse los pólipos durante la prueba. La rectosigmoidioscopía, ¿sí? Es muy sensible para la detección de lesiones que están a su alcance, pero lógicamente pierde las lesiones del colon derecho o el colon proximal en el 30% de los casos. Estudios recientes muestran una reducción de la mortalidad por cáncer del segmento estudiado del 60 al 80%. Y lógicamente, y volvemos a repetir, que si se realiza cada 5 años y se encuentran pólipos, debe realizarse una colonoscopia. La rectosigmoidioscopía también, lógicamente, es rápida, es segura, no requiere por lo general una preparación intestinal, no se usa sedación, ¿sí? Puede presentar un riesgo muy pequeño de sangrado o infección o perforación. Y bueno, la colonoscopía por lo general es el examen de elección, ya que nos permite estudiar la totalidad del colon, realizar polipectomías y la toma de muestras, ¿sí? Y estudios recientes muestran que alrededor del 50% de pacientes con cáncer proximal avanzado no tienen pólipos distales, ¿sí? Sus desventajas, lógicamente, es la necesidad de una preparación intestinal que molesta al paciente, el riesgo de perforación y los riesgos de la sedación, y también el costo, ya que no es un estudio económico. Tenemos a otra, la colonoscopia virtual. Por lo general no hay estudios que demuestren la eficacia de la colonoscopia virtual en reducir la incidencia o mortalidad por cáncer colorectal. Necesita una preparación intestinal estricta y tiene la desventaja de tampoco poder tomar muestras ante el hallazgo de pólipos. Actualmente no está recomendada como método de primera línea para screening. Lógicamente rápida y segura, se puede observar el colon, no requiere la sedación, también puede pasar por alto pólipos pequeños, ¿sí? Puede dar falsos positivos, no pueden extraerse los pólipos, y lógicamente si el resultado es anormal, hay la necesidad de realizar la colonoscopia. Sobre la prevención y la detección precoz del cáncer colorectal, la prevención primaria es fundamental. Hay que hacer la pesquisa en la población general y la pesquisa en ¿sí? Es superior a los riesgos, hablemos, y con pesquisa. Sobre la historia natural del cáncer colorectal, es fundamental lo que les habíamos dicho en las primeras instancias de la charla. La secuencia entre adenoma y carcinoma, por lo general, es
entre 7 a 10 años. ¿Sí? Por lo general, el cáncer colorectal en el 75% de los casos se presentan en casos esporádicos, es decir, en pacientes que por ahí tienen pocos síntomas, no tienen antecedentes familiares, ¿sí?, de cáncer de colon, se produce en el 75%. En el 15% de los casos hay una historia personal o una historia familiar de pólipos o de cáncer colorectal, ¿sí? 5% cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis, en el 1% en enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí?, y el 1% en polipomatosis adenomatosa familiar. Entonces, el 75% del cáncer colorectal se produce en casos esporádicos, en el riesgo promedio de la población. Ya vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Cuál es la estrategia de pesquisa del cáncer colorectal? Primero, estratificar las personas de acuerdo al grupo de riesgo, establecer pautas de pesquisa según el riesgo, la terapéutica endoscópica o quirúrgica adecuada para cada paciente y el seguimiento de acuerdo a la patología. Por eso es que nosotros en la consulta, por lo general hacemos estas preguntas. ¿Tuvo usted pólipos o cáncer colorectal? ¿Tiene usted una enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Tiene usted algún familiar que ha tenido un cáncer colorectal, otro cáncer o pólipos colorectales? Si la respuesta anterior es sí a las preguntas, hay que preguntar cuál es el número y tipo de familiares afectados, cuál o cuáles fueron los diagnósticos y a qué edad. Por lo general, lo que habíamos dicho, el riesgo de padecer un cáncer colorectal en la población general es entre un 5 a un 6%. Si yo tengo un familiar de segundo o tercer grado, ¿sí?, con cáncer colorectal, el riesgo me aumenta 1.5 veces. Si yo tengo un paciente con un adenoma, ¿sí?, en familiares de primer grado, hablemos de mi papá, tengo 2 veces más riesgo de presentar cáncer colorectal. Si yo tengo 2 familiares, ¿sí?, en segundo grado, el riesgo es de 2 a 3 veces el riesgo de padecer cáncer colorectal. Si tengo un familiar de primer grado y es mayor de 60 años, ¿sí?, tengo el riesgo entre 2 a 3 veces. Si tengo un familiar de primer grado menor de 60 años, tengo el riesgo entre 3 a 4 veces, ¿sí? Y lógicamente, si tengo 2 familiares de primer grado, el riesgo es 4 veces del riesgo el riesgo normal de tener un cáncer a nivel del colon. Moderado y el riesgo es un poquito más. Ya. Sobre la recomendación sobre el riesgo en el grupo de riesgo promedio, es decir, al 70 o al 80% de la población, ¿sí? Entonces, tenemos el grupo A, que es toda población de 50 años o más, asintomática y sin factores de riesgo. La recomendación, iniciamos los estudios a partir de los 50 años. Tenemos algunas opciones. La sangre oculta en materia fecal anual, ¿sí? Y lógicamente, el examen tiene que ser bien hecho, como habíamos dicho antes, ¿sí? Sobre todo el test inmunohistoquímico, ya que no varía la toma de medicamentos, o la comida, o la alimentación, ¿sí? Y si es que esta sangre oculta en materia fecal sí es positivo, hay que hacer el estudio total del colon, ¿sí? Podemos hacer también, lógicamente, el tacto rectal y una rectosigmoidoscopía. Si todo esto sale normal, la rectosigmoidoscopía podemos hacer cada 5 años. Y si sale positivo, hay que hacer el estudio completo del colon, ¿sí? El tipo B es un paciente que haya tenido cáncer colorectal en un familiar de segundo o tercer grado. El inicio comenzamos a los 50 años, ¿sí? Por lo general,
la sangre oculta en materia fecal, el tacto rectal, la rectosigmoidoscopía, ¿sí? Está completamente indicada en estos pacientes, ¿sí? Lógicamente, si los estudios salen positivos, hay que hacer la colonoscopía total. Y en este caso, que lo que le habíamos comentado un poquito antes, pacientes con cáncer colorectal o adenomas en un familiar de primer grado, mayor de 60 años, o en dos de segundo grado, por lo general el estudio tiene que iniciarse a los 40 años, ¿sí? Por lo general con un estudio total del colon, mediante la colonoscopía, ¿sí? Si es que la colonoscopía más el tacto rectal sale normal, podemos hacerle cada 10 años. Y si es que tomamos la opción de hacerle un tacto rectal más el colon por enema, si es que está normal, le hacemos los controles cada 5 años. El grupo de riesgo moderado, que es un 20 a 30% de la población, son los pacientes que ya están con lesiones premalignas. Es decir, si yo tengo un paciente con 1 o 2 pólipos adenomatosos tubulares de 1 centímetro y aún con displasia de bajo grado, ¿sí? El inicio, bueno, se hace desde la resección endoscópica completa. La recomendación es realizar la colonoscopía, ¿sí? Y si en la colonoscopía no hay nada, los controles tienen que ser entre 5 a 10 años. Es justamente por esto de que de adenoma a cáncer, ¿sí? A carcinoma, por lo general pasan entre 7 a 10 años, ¿sí? En un paciente que tiene de 3 a 10 pólipos adenomatosos mayores de 1 centímetro de componente velloso con una displasia de alto grado, ¿sí? Primero hacemos la colonoscopía, le hacemos la polipectomía, le sacamos todos los pólipos y la recomendación es hacer la colonoscopía a los 3 años, ¿sí? Y si la colonoscopía es normal a los 3 años, hay que repetir la colonoscopía a los 5 años, ¿sí? Lógicamente, después de hacer la polipectomía de todos los pólipos. Si yo tengo más de 10 pólipos adenomatosos, ¿sí? Les hacemos la polipectomía y la colonoscopía se tiene que hacer entre 1 a 3 años luego de la resección, ¿sí? Si por ahí tenemos adenomas o pólipos adenomatosos sésiles, un poquito mayores de 1 centímetro, que el rato de hacer nosotros la polipectomía, no sacamos todo el pólipo por miedo a tener alguna perforación o a tener alguna complicación. Nosotros recomendamos hacer la colonoscopía entre 2 a 6 meses después de la resección fraccionada de este pólipo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos ya pacientes con cáncer colorectal operados, ¿sí? Y ha habido ya, ya los márgenes libres de cáncer, luego de la cirugía nosotros recomendamos hacer una colonoscopía al año, ¿sí? Si es que es normal la colonoscopía, hacemos a los 3 años, y si es normal la colonoscopía a los 3 años, le hacemos cada 5 años, ¿sí? Y cuando hay cáncer colorectal o pólipos adenomatosos en un familiar de primer grado menor de 60 años, o en 2 o más a cualquier edad, comenzamos a partir de los 40 años de edad o 10 años antes del caso familiar más joven, ¿sí? Ahí hacemos el inicio y recomendamos por lo general la colonoscopía cada 5 años. Y el grupo de riesgo elevado o alto, que tenemos a un 5 a un 10% de la población, ¿sí? Tenemos a los pacientes con antecedentes de poliposis adenomatosa familiar. La recomendación es el asesoramiento, considerar test de asesoramiento genético en un centro especializado, ¿sí? Habrá que hacer la rectosigmoidoscopía y hay que iniciar los controles a los 10 o 12 años de edad, ¿sí? Y el intervalo tenemos que hacer cada 1 a 2 años
Y si es positivo para cáncer, tenemos que indicar la colectomía. El otro grupo es antecedentes de cáncer colónico hereditario asociado a poliposis, ¿sí? Por lo general, de acuerdo a los criterios de Ámsterdam o los criterios de Bethesda, nosotros recomendamos la colonoscopía, lógicamente hacer el asesoramiento genético en un centro especializado, y los controles comenzamos a partir de los 20 a 25 años de edad del paciente, con intervalos cada 1 a 2 años. Y lo que habíamos hablado sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn. Nosotros recomendamos colonoscopía con biopsias, ¿sí?, para la detección de la displasia, ¿sí?, sobre todo si tenemos una colitis izquierda y una enfermedad de Crohn, a partir de los 12 a 15 años de la evolución de la enfermedad. Y si tenemos una pancolitis, nosotros recomendamos a partir de los 8 años del inicio de los controles. Lógicamente, el intervalo tiene que ser cada 1 a 2 años. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del cáncer colorectal? Bueno, ya eso sabemos todos: el dolor abdominal, el cambio en el hábito evacuatorio, la hematoquesia, melena puede haber también, la astenia, la adinamia, la anemia, puede ser como único síntoma, ¿sí?, la pérdida de peso, y sobre todo si tenemos un cáncer de recto, los pujos, el tenesmo, la mucorrea, pueden ser también manifestaciones clínicas. Sobre las complicaciones, bueno, lógicamente la obstrucción, la perforación son las complicaciones más frecuentes. La invasión a otros órganos, sobre todo las fístulas, que son bastante frecuentes en el cáncer de colon, sobre todo a la vejiga, ¿sí? Puede haber la fistulización al intestino delgado, al estómago, ¿sí? Puede haber abscesos. Y las metástasis, lógicamente linfáticas, en el 15 a 20%, perdón, las metástasis en el 15 a 20% es a vía linfática, al hígado, al pulmón y a órganos que están en el peritoneo. Ya, la sensibilidad de los distintos estudios, ¿sí? Tenemos sobre todo la sensibilidad para detectar un cáncer de colon en la colonoscopía es del 95 al 97%, en el colon por enema es del 84%, ¿sí? En la rectosigmoidoscopía es un 96%, pero lógicamente en el colon distal, y la unión de el colon por enema más la rectosigmoidoscopía es de un 98%. La perforación en la colonoscopía es del 0,1 al 0,3%, cuando hay hemorragia también. El colon por enema es del 0,03%, en la rectosigmoidoscopía el 0,015%, y la unión del colon por enema más la rectosigmoidoscopía es del 0,045%. Y la reducción estimada de la mortalidad en la colonoscopía es del 75 al 80%, en el enema de vario es del 50%, y en la rectosigmoidoscopía por lo general entre el 50 al 60%. Lógicamente, ustedes ya saben, ¿sí?, sobre la estadificación mediante el TNM, ¿sí? El TNM es del tumor, el N, los nódulos linfoides regionales, y el M, la presencia de metástasis, ¿sí? Lógicamente, la combinación de esta, los estadios a los que tenemos que tener, sobre todo, yo he tomado la clasificación de Dux, ¿sí? Hay el Dux A, B, C y D, ¿sí? Lógicamente, el estadio 1 es T1, 2, N0, M0, ¿sí? La sobrevida a este tipo de estadio a los 5 años en el cáncer de colon es a partir del 95%, ¿sí? En el Dux B es T3, T4, N0, M0, la sobrevida a los 5 años es del 80%, ¿sí? En el Dux C es T1, T4, N1,
2, M0, la sobrevida a los 5 años es del 50%, y en el estadio 4 tenemos ya el T1 a 4, N12 y M1, la sobrevida a los 5 años es del 5%, ¿sí? Lo importante de esto es que el estadio, en el momento del diagnóstico, nosotros por lo general vemos que en el 35 al 37% nosotros diagnosticamos en el estadio 1 y 2, es decir, en un cáncer temprano. Y el 63 al 65% nosotros diagnosticamos en el estadio 3 y 4, ya cuando la lesión está ya profunda, tomada ya la muscular, la subserosa, ¿sí? Y cuando haya metástasis, es decir, de cada 10 cánceres de colon que nosotros vemos, 6.5 están ya en etapa tardía. Sobre los factores pronósticos, ¿sí? La sobrevida en sintomáticos 49%, asintomáticos 71%. Cuando hay obstrucción y perforación, lógicamente tenemos un mal pronóstico, ¿sí? La penetración en la pared también tiene que ver mucho con la evolución, ¿sí? Las adenopatías, el número de ganglios en la pieza, ¿sí? Si tenemos más de 12 ganglios, por ahí hay que tomar más de 12 ganglios y ver la positividad en cuántos de esos, ¿sí? La invasión vascular, ¿sí? Es importante. El tumor residual, los márgenes insuficientes y el antígeno carcino embrionario mayor a 5 antes de la. Sobre el seguimiento en pacientes con cáncer colorectal, esta es la vigilancia posoperatoria. Nosotros tenemos que hacer una videocolonoscopía entre 3 a 6 meses después de la intervención quirúrgica. Luego, la videocolonoscopía cada año para valorar las lesiones metacrónicas, ¿sí? Si el examen es normal, debe realizarse una exploración subsiguiente a los 3 años, y si es normal, puede extenderse la exploración a los 5 años. Sobre el manejo nutricional y la quimioprevención, la dieta rica en frutas y verduras, ¿sí? Baja el riesgo de cáncer a nivel del colon. Limitar el consumo de carnes rojas, por lo general 1 a 2 veces por semana. Hay que evitar el sobrepeso, el índice de masa corporal menor a 26. El ejercicio regular, por lo general 30 minutos por día, ¿sí? Considerar suplementos con calcio, ácido fólico, pero bueno, esto, si un paciente tiene riesgo de cáncer, no vamos a indicarle al paciente que tome calcio y ácido fólico, ¿sí? Lógicamente, limitar el consumo de alcohol, limitar el consumo de cigarrillo, ¿sí? Acá hay un interrogante. En pacientes de alto riesgo, ¿la aspirina puede ser una alternativa? Por lo general, la aspirina tiene lógicamente varios efectos adversos a nivel del aparato gastrointestinal, por lo que no se recomienda la toma frecuente de la aspirina en pacientes de alto riesgo, ¿sí? Y